¿Qué pasa, Puerto Rico? ¿Cómo están? Muy buenos días, estos buenos días motorizados, que la frase poderosa del día de hoy es: el concilio de la niñez somos todos. Vamos a hablar un poco sobre eso. Miren, hablar de los casos de negligencia, maltrato o abuso sexual de niños y niñas en Puerto Rico es un tema que no todo el mundo lo domina, no todo el mundo tiene la sensibilidad, la tolerancia o el estómago, no para hablar del tema, sino para trabajar con casos en materia de negligencia, maltrato y abuso sexual de niños y niñas en Puerto Rico. La voz de alerta no es nueva. La voz de alerta no es nueva. Yo les voy, y muy buenos días, Pearls, te quiero. Yo llevo 17 años en la profesión de la abogacía. Y en mi profesión he tenido que atender dos casos en particular que nadie quería. Y cuando yo digo que nadie quería es que en esta profesión de la abogacía hay casos que si son altamente antipáticos para la opinión pública, muchos abogados que son consultados para ser contratados prefieren no tomar el caso por no buscarse una mala publicidad. Y los casos que tienen que ver con maltrato, negligencia o abuso sexual de niños y niñas en Puerto Rico es una de esas materias. Buenos días, Ana. Buenos días, María. Yo recuerdo que mi primer caso en materia de abuso sexual de niños fue para el año 2006. Yo llevaba, me parece que 15 días de haber juramentado como abogada. Y yo trabajaba en Arecibo. Y se me acerca una dama que era la abuela de la acusada. Una persona con una reputación proba en el sistema educativo de Arecibo de primera. Y me dice: licenciada, mi nieta está siendo acusada porque su hija salió embarazada y salió embarazada a los 11 años de edad. No podemos pagarle un abogado privado porque las consultas que nos han hecho es que nos cobran más de $40,000 por representarla. Nosotros no tenemos el dinero, pero tampoco la Sociedad de Asistencia Legal la va a representar. Y yo opté por coger el caso. Yo llevaba como 10 o 15 días de haber juramentado. Ese caso que voy a tapar la cara de mi cliente, ¿verdad? Pero esa que está ahí soy yo. Esta portada es del Nuevo Día del 18 de mayo del 2007. Del 2007. Este juicio, que yo lo vi por el jurado, duró 8 meses. 8 meses. Tuvimos 2 fiscales para llevarle los cargos a mi cliente. Y yo estaba solita. Una de azuquita, mira, Wandy, aquí tengo el café. Saludos, Miriam, Elizabeth, Brenda, Zulma, Miriam. Y me tardé 8 meses en ver ese juicio. Durante el juicio, que yo lo que estaba viendo era la materia que tiene que ver con la responsabilidad de la madre de la niña, porque la niña a los 11 años de edad salió embarazada. Una de las controversias de ese caso era que la niña no quería decir quién era el padre biológico del bebé. Y como ella provenía de padres divorciados, donde mamá a su vez había sido víctima de violencia doméstica fuerte, pues ella decía que había sido de alguien de la escuela que nunca habíamos podido identificar. Y cuando yo estoy en el proceso de poder elegir junto con la fiscalía los paneles de jurado para recusar o para aceptar y tener paneles alternativos, porque era un caso bien sonado, pero cuando yo les digo sonado, era sonado en la radio, sonado en la televisión, sonado en Arecibo, la gente estaba, miren, eso es... Y qué maldiciones yo no cogí por estar defendiendo a mamá, hacer mi labor de abogado.
Mientras estoy haciendo el proceso de elegir el jurado con la fiscalía, me entero que la niña nuevamente está embarazada. Y ya la niña tiene 13 años de edad. Tiene un bebé, más está embarazada nuevamente. Así que se enmendó el pliego acusatorio contra mamá para añadir nuevos cargos, porque en vez de un bebé habían 2. Así que eso para un abogado de defensa incluso complica más el panorama por el cual tú vas a ver un caso ante jurado. Y se estaba viendo el caso de mamá, pero no se estaba viendo ningún otro caso porque no se había identificado quién había sido que había embarazado a la niña. Así que hubo que trabajar ese proceso, porque lo que hizo el departamento de la familia fue entregarle la niña al padre biológico de ella, con su hermanito. Y el hermanito de ella es quien da la voz de alerta para decir quién él entiende que es el padre biológico de los bebés de su hermana. Porque no, la niña no hablaba. O sea, hablaba, pero no hablaba de quién era el padre biológico. Así que estuvimos 8 meses en juicio. En esos 8 meses, una de las personas que yo senté a testificar incluso fue la niña en el juicio de mamá. Y resultó ser en ese caso que el padre biológico de ambos bebés era el padrastro de la niña. Y ellos no estaban casados. Mamá y padrastro no estaban casados, sino que era el novio de mamá. Ellos convivían en un apartamento de vivienda pública en Arecibo. Y él, que claramente a las luces de la comunidad era una persona que se vestía bien, era una persona que era good looking, era una persona que se llevaba muy bien con los niños, era una persona que siempre quería compartir en familia con los niños, siempre se le veía con los niños y con ella. Mamá nunca sospechó que él era la persona que estaba teniendo contacto sexual con su hija. Mamá no lo sabía. Y uno desde afuera puede tener 20,000 opiniones. Yo me estoy reservando otros detalles del caso. Y obviamente de la evidencia del caso y de las ocurrencias de los hechos. Pero cuando hablamos de abuso sexual en niños en Puerto Rico, mi gente, no es del 2023. Yo les estoy hablando a ustedes de un caso de hace 17 años atrás. Con las mismas características, excepto que la menor no era encerrada en su casa, la menor iba a la escuela, la menor compartía con amistades, la menor siempre andaba bien vestida, atendida físicamente bien, era buena estudiante, tenía buenas calificaciones. Pero a lo que yo me refiero es que el tema del abuso sexual de niños en Puerto Rico no es nuevo. Y yo he titulado estos Buenos Días Motorizados que el concilio de la niñez somos todos. Porque se pueden demonizar a los padres, se pueden demonizar a los padrastros, a las madrastras, pero ellos son meramente entes colaterales o accesorios para la circunstancia apremiante que es cómo nosotros trabajamos con nuestros niños. Y cómo trabajamos con nuestros niños ya no en el momento de la reacción, que la reacción es cuando ya el bebé nació, o cuando ya me entero que ella está embarazada, o cuando ya me entero que ella está señalando al culprit, que es a la persona que le hizo la agresión sexual. No, yo estoy hablando de mucho antes, porque hay señales. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad sumamente acelerada, y donde las relaciones humanas y las comunicaciones humanas se dan bien superficiales. Por ejemplo, como cuando alguien te pregunta, ¿estás bien? Y tú le dices sí, o no le contestas. Ese ¿estás bien? En muchas ocasiones no viene para cuento con el tiempo, para que me cuentes cómo has estado, qué ha ocurrido. No, sino hacemos muchas cosas de forma automatizada. Pero los niños dan señales. En ese caso, ya la niña se hizo trabajadora social, los niños
están muy saludables. Obviamente salió culpable el padrastro, le echaron cierta cantidad de decenas de años de cárcel. En el caso de mi clienta, ella nunca tocó cárcel, a pesar de que el jurado la declaró culpable, pero se trabajó de otra forma, ¿verdad? Es de mi defensa, otra naturaleza de cumplimiento de sentencia, pero son otros asuntos. El segundo caso que me llegó como abogada fue un caso de unos bebés de meses. Yo les diría que tenían menos de 48 meses. Que fue llevada a centro médico por su papá biológico y el centro médico la anunció, ¿verdad? Notificó que ella había fallecido. Y entonces los cargos cayeron sobre papá. Dentro del proceso, ya cuando papá sale culpable, que yo no fui quien lo representé para esa etapa de los procedimientos, yo lo representé a él en otra etapa de los procedimientos. Una de las cosas que salió a relucir era que la niña había sido víctima de el Shake Baby Syndrome. Cuando tú tomas un bebé y tú lo jamaqueas, el cuerpecito del bebé no está lo suficientemente sólido como para soportar los movimientos fuertes. Y la información dentro de lo que yo estoy trabajando de mi caso, pues surge que la mamá de la niña la había jamaqueado antes de ponerla en el corral para que se callara la boca, porque ella lo que quería era que la niña se callara la boca. Y el efecto de ese jamaqueo provocó una convulsión en la niña para que la niña falleciera, se fuera, ¿verdad? Inconsciente. Y cuando se llegó al hospital, pues la anunciaron muerta. Eso tampoco pasa ahora en el 2023. Y entonces yo veo como muchos medios de comunicación, quizás porque estamos ya bastante adelantados en la tecnología, empiezan, es que hay que dar la voz de alerta, es que tenemos que revisar los protocolos, es que ahora es que hay que llamar para conseguir ese bandido para que lo puedan arrestar. No, hay muchos casos. Y más de los que usted se imagina. Y por décadas en Puerto Rico. Lo que pasa es que es un tema que no gusta hablar. O sea, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la violencia de género o hablar del estado de emergencia de violencia doméstica, pero hablar sobre los temas como negligencia, maltrato y abuso sexual de menores, eso no hay que tocarlo en la palestra pública. Pero me parece que sí. Saludos, Puerto Rico. Eso me parece que sí. Les voy a decir más. Ese fue el segundo caso que me tocó. Y son casos altamente antipáticos, porque tú nunca quieres que los niños en Puerto Rico sean maltratados. Uno nunca quiere que sean abusados. Uno nunca quiere que sean marcados, porque eso es lo que determina en muchas ocasiones la formación de ese niño o esa niña. Y las redes de apoyo que tiene. Y porque yo estoy hablando de que estos buenos días motorizados yo lo he titulado El Concilio de la Niñez Somos Todos, porque es que realmente somos todos. No es la maestra y el trabajador social y el director de la escuela, o es la mamá que siempre se pasa en el plantel escolar velando a su hija y de vez vela a las amiguitas con quien su hija o su hijo se relaciona. No son los abuelos que dan cuidado extendido, para los niños porque los padres trabajan y no tienen a quien cuidarlos, y a la casa de los abuelos van múltiples personas. Esto no se trata de ese dirigente deportivo con quien tus papás tienen mucha confianza para que tú viajes o salgas o te recojan. Es que esto va mucho más. Porque todos los niños en Puerto Rico viven en comunidad.
Lo que pasa es que el pulso que tenemos que tomar y ver es cuán involucrada está la comunidad en promover el propio bienestar de su propia comunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, es que necesitamos mesas permanentes de diálogo, es que necesitamos mesas permanentes multisectoriales, es que necesitamos revisar protocolos, es que necesitamos más personal, es que necesitamos mayor educación. Pero ¿y el sentido común? ¿Dónde lo dejamos? Porque el sentido común no requiere educación. Saludos, Puerto Rico, se ha comunicado el despacho legal de la... No requiere educación. El sentido común lo que requiere es observación. Lo que requiere es que estemos analizando lo que se escucha y saber dentro de nuestro criterio de qué es bueno y qué no es bueno, saber cómo podemos trabajar esto. El caso de ayer, que la prensa le está dando duro en materia de qué información puede conseguir para sacarla a la luz pública antes que la policía, porque la policía está bastante hermética diciendo, mira, es que todavía estoy en un proceso de investigación, de corroboración, y eso yo lo puedo entender. La policía está haciendo su trabajo, la policía no es oficial de prensa, de la prensa de Puerto Rico, ellos tienen que hacer su trabajo. Pero yo estaba viendo un programa ayer que decía, no, es que durante el programa para que la gente llame, para poder arrestar a esta persona, mira, de eso no se trata, o sea, esto no es The Hunger Games. Porque esa persona va a haber que garantizarle el debido proceso de ley en el proceso judicial que él vaya a encarar. Pero me llamó mucho la atención que dentro de los visuales salió a relucir una tía, la hermana del padre biológico, que a la vez es el violador de la niña. Es que él siempre la tenía ahí encerrada. Es que ella fue a la escuela. Y ella fue a la escuela con el bebé. Pero ¿y usted, que es la tía, a usted no le parece que una niña de 13, de 12 años de edad la tengan encerrada en una casa y que usted no vea las banderas de comportamiento de su hermano, de que ella no puede comunicarse con su familia materna, de que no tiene amistades que la visiten en la casa, que no vaya personal escolar a visitarle en la casa, porque terminaron diciendo que la nena se graduó y sí fue a la graduación, pero era porque estaba haciendo las tareas desde el hogar? Pero como usted es su tía, pues es su tía de título. No es su tía de convicción, de decir, aquí pasa algo. Eso fue como cuando yo dije en estos buenos días que te dice, todo está bien. Y todo es bien superficial. A eso es lo que yo me refiero. A eso es lo que yo me refiero. Como esa niña teniendo a dos calles detrás de donde ella vive, su familia materna no decidió buscarle un abogado para decir, porque no voy a decir que es que tenían que ellos ir al tribunal, buscarle una orientación de abogado para decir, no, vamos a pedir relaciones abuelofiliales. Que en derecho tienen, los abuelos tienen derecho a pedir relacionarse con sus nietos. Y eso hubiese con anticipación abierto una puerta de Pandora para poder atender el bienestar de esa niña. Pero si la gente no se mueve, no nos podemos quedar en el ay bendito. Y yo no estoy culpando a la familia materna de ella. Yo lo que estoy diciendo es para que vean que cuando nos dicen a nosotros hay que verificar los protocolos, hay que tener mesas de diálogo permanentes multisectoriales, hay que... Déjenme ver, pues yo lo que le estoy diciendo a ustedes es que las comunidades se tienen que organizar y las personas que tenemos conocimiento quizás para dar herramientas de apoderamiento a las comunidades, en vez de estar en mesas de diálogo interagenciales o partidistas o proselitistas, donde hay que estar es en las comunidades. En las comunidades. Porque un folleto literario, un opúsculo en una escuela no genera el mismo resultado que si las comunidades en Puerto Rico comienzan a tener actividades donde se puedan discutir los temas sociales que aquejan a esa comunidad, Porque, por ejemplo, yo soy de la comunidad del Mamey de Junco.
Pero si yo me meto, por ejemplo, en Arecibo, a el residencial Albona, quizás las necesidades del residencial Albona de Albonito son bien distintas a la de mi comunidad en Mamey, bien distintas. Pero le queremos dar el mismo tratamiento o la misma respuesta al pueblo, de decir, no es que estamos chequeando los protocolos, no es que estamos en mesas de diálogo multisectorial permanente, o personas que no están en el gobierno que te digan, no, es que bueno, eso tiene, la información tiene que bajar y hay que organizar las comunidades, porque en muchas ocasiones yo escuchaba a varios funcionarios del Partido Movimiento Victoria Ciudadana decirles que hay que organizar las comunidades. No, pero no es que hay que decirlo, es que hay que ir. Es que hay que ir. Porque, por ejemplo, cuando yo cogí ese caso del 2006 que le hablé de la niña que salió embarazada de su padrastro y yo viendo el juicio, esa nena estaba nuevamente embarazada y era del padrastro también. Aquí lo importante es ver cómo llegamos a la gente. Porque es que nos estamos quedando en un discurso muy filosófico o en un discurso reaccionario, que es cómo tú opinas cuando ya tú te enteras de lo que pasó y ya lo que pasó pues no podemos hacer nada porque ya las criaturas nacieron o el bebé murió o la niña está bajo un tratamiento y ahora es que tú te vienes a enterar, entonces tú te indignas. Pero ¿qué nosotros podemos hacer para, en vez de llegar a la indignación o ser reaccionarios, cómo nosotros podemos ser quizás más proactivos a nivel preventivo? Pues a mí me parece que para ser más efectivos a nivel preventivos hay que dar visitas físicas a las comunidades, a todas. Porque yo puedo estar en un pueblo y en ese pueblo no necesariamente en todos los barrios van a tener las mismas necesidades o las mismas limitaciones o los mismos criterios de peligrosidad hacia la niñez. Es bien distinto. Y yo voy a concluir este Buenos Días Motorizado hablándole del bolsillo de Dios. Yo respeto todas las personas que tienen creencias religiosas de cuánta religión existe. Yo tengo amistades que son islamitas, yo tengo amistades que son budistas, yo tengo amistades que son de la santería, yo tengo amistades que son espiritistas, yo tengo amistades que son de la que tienen padrinos paleros, yo tengo personas que son evangélicas, pentecostales, que son cristianas de avivamiento. Pero no se trata de religión, se trata de humanidad. Cuando tú hablas sobre las necesidades de la gente, hay que hablar de humanidad. Y yo voy a hablar del bolsillo de Dios porque yo soy cristiana. Pero si yo fuera musulmana, pues te diría el bolsillo de Alá. Y si yo fuera budista, te hablaría del bolsillo de Buda. Y así sucesivamente. Pero yo te voy a hablar del bolsillo de Dios. Y el bolsillo de Dios lo que significa es cuando todavía tenemos un sector que puede estar protegido por la bendición del Creador para ayudar. Y en el bolsillo de Dios también nosotros tenemos a toda la niñez de Puerto Rico. Va a depender de nosotros mantenerlos en el bolsillo de Dios. La pregunta es qué tú estás dispuesto a hacer por tu comunidad y qué yo estoy dispuesta a hacer por mi comunidad. Porque esto no lo podemos dejar en el discurso arriba de ay bendito, mira lo que pasó, era la trabajadora social, era la directora de la escuela, era el maestro, era el chofer de la guagua, la responsabilidad. Miren cómo un vecino decía, pues que siempre la tenía encerrada. Pues probablemente ese vecino, las herramientas de información que tiene son bien limitadas para haber podido entender que eso no es una práctica común de desarrollo, que eso no es una práctica común de acciones protectoras de crianza de niños.
Porque la gente puede ver muchas cosas, pero si tú no le das apoderamiento de información a la gente para que pueda discernir, las alertas no llegan a tiempo. O los otros días, como pasó, me parece que en Loíza, que la noticia recibió bien poco seguimiento, mi gente, que fue sobre una bebé de 2 años que cayó al agua. Su casa queda detrás del estuario y ella se ahogó. Y en la casa habían 4 personas, una bebé de 2 años y se ahogó. Porque la mamá los dejó viendo televisión, porque que el portón estaba cerrado. Y los vecinos lo que dijeron fue, pues, ellos siempre estaban así. Es que no basta con que tú entrevistes en la prensa al vecino y el vecino te diga eso. Hay que darle herramientas de apoderamiento a la gente para que la gente pueda discernir, para que la gente pueda identificar un momento de alerta, de peligrosidad, y si no va a intervenir físicamente, que pueda buscar auxilio y ayuda por teléfono, por las redes, por una grabación, por gritar, por buscarle un vecino. Pero es que no estamos haciendo nada. Por eso es que yo he titulado Buenos días motorizados, que el concilio de la niñez somos todos. Porque es que ya yo estoy cansada del discurso de déjame verificar el protocolo, déjame mantenerme en la mesa de diálogo. ¿Y qué hacen allí? Nada. Porque la crisis y el problema está en la calle. En la calle. En la calle, mano, en la calle. Porque cuando vemos una mamá caerle a palo en el carro a sus hijos y gritarle y uno está en el carro de al lado, la gente lo que hace es esperar que cambie la luz y siga. No, es que esa mamá es bien gritona. Yo no me voy a meterla ahí, esa mamá es bien problemática. O cuando zarandean a los nenes en los supermercados y nadie se mete y nadie dice nada. Porque es que nos hemos acostumbrado a que no es nuestro problema. Nuestra única responsabilidad es entrar en las redes y criticar y decir, ese bandido, esa bandida, pobre niña, más nada, más nada. Y mientras tanto siguen creciendo los casos y la cultura de entender que los niños se tocan, que los niños se maltratan, que a los niños hay que gritarles, que a los niños está bien golpearlos, que está bien jamaquearlos, que está bien abusar de ellos, que está bien quitarle su espíritu de autoestima. Eso no lo aguanta un papel, mi gente. Eso hay que ir para la calle a bregar con la gente en el día a día. Eso es un apostolado diario. Porque si no, las cosas no van a cambiar. Tú puedes tener una biblioteca completa de protocolos y tú puedes tener 100,000 listados cibernéticos de mesas de diálogo permanente y eso no va a resolver el problema. Hay que tirarse a la calle. Hay que tirarse a la calle. Y en este momento, sobre ese caso en particular de esa niña ya de 15 años, aquí lo importante es que ella reciba toda la ayuda psicológica que necesita. Todas las herramientas importantes que ella necesita para sentirse querida, segura, valorada y que ella pueda ser una persona de bien. Y que se le den todas las herramientas necesarias para que pueda contar con las destrezas suficientes y salubristas de sana crianza para su hijo. Es lo más que yo puedo pedir para ella. Pero no me puedo quedar ahí y no puedo decir al papá tarde o temprano lo van a arrestar y él va a tener que encarar el debido proceso de ley. Pero a mí también me preocupa la comunidad, porque yo no quiero ser otra persona más que se quede en el discurso de decir, está bien, pues vamos a chequear los protocolos. Ajá, y puedes chequear 20 protocolos si quieres. Ah, es que no tengo el personal. Es que, no tengo. No, hombre, no. Vamos para la calle. Y cuando te dé la mano, poderte dar información también en relación a lo que tiene que ver con la protección de nuestros niños. Porque la primera línea de defensa de cualquier problema social somos los propios miembros de nuestra comunidad.
Así que los quiero mucho a todos. Sé que es un video que no agrada en contenido, ¿verdad? Manejar. Pero yo les digo a ustedes que si a mí me dan la oportunidad de llegar a ser senadora por acumulación, yo le he explicado a todo el mundo que para mí ser un senador es más que legislar. Y es más que ser un funcionario público, sino es ser un facilitador de las necesidades de la comunidad. Permíteme llegar a tu comunidad. ¿De que soy una mujer inteligente? Sí. ¿De que tengo mucho conocimiento? Sí. ¿De que tengo mucha voluntad de trabajo? Sí. Pero de nada sirve si el conocimiento que yo tengo yo no lo puedo poner a la disposición de tu comunidad. Porque a lo mejor tú escuchándome, tú puedes decir, ven acá, pero Roxana nos puede ayudar quizás con esta situación a darnos luz, a ver, vamos a abrir caminos por aquí, qué podemos hacer aquí o cómo podemos atajar esta situación acá. Mi gente, porque no todo es dinero, no todos son letreros de proyectos, no todos son anuncios y cortes de cinta. Las comunidades necesitan mucho más. Y lo primero que las comunidades necesitan es que alguien esté allí, disponible para hablar. Aunque solamente quien me escuche seas tú. Así que mi nombre es Roxana, mejor conocida como la abogada motorizada. Te dejé en el título del Buenos Días Motorizados de hoy, que se llama El Concilio de la Niñez Somos Todos. Puedes donar a mi comité de campaña por ATH Móvil en la sección de Business, buscando la palabra abogada motorizada o enviando un cheque de gerente, giro postal o money order a Buzón 87, Paseo Palmas Real, Juncos, Puerto Rico 00777. Está ahí. Tienes que enviarme tanto para el donativo de ATH Móvil o el donativo por correo postal, tu nombre completo, número de tarjeta electoral, dirección postal y teléfono. Como eso no cabe en la barra de ATH Móvil, me puedes escribir toda esa información a comitéamigosabogadamotrizada@gmail.com. También está esa información en el título, porque necesito que en la oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico toda la información que piden de usted los auditores esté ahí. Y si lo que me puedes dar es un pesito te lo bendigo. Y si me puedes dar más de un pesito de donativo, también te lo voy a bendecir. Porque todo lo que llega al comité de campaña es para poder ser utilizado, porque yo nada he utilizado. Es para que pueda ser utilizado y ponerme en las mismas condiciones o acercarme a las condiciones económicas de otras personas que van a aspirar a mi misma posición. Y cuando llegue el momento de que se abran las compuertas, yo estaré en la igualdad de condiciones de competencia. Los quiero muchísimo, que Dios los bendiga y recuerden, hay señales. Lo que necesitamos es gente en la calle dispuesta a hablar. Y si yo en el día de hoy sembré en ti un grano de sabiduría, de conocimiento, toma esa información y compártela con otra persona, aunque no sea tu vecino inmediato, aunque no sea alguien con quien tú trabajas, porque a lo mejor esa misma información le puede servir a alguien para que ayude a alguien que esté en peligro. Que pasen un buen día y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Cuídense.